Quiero comenzar por decir que estoy muy contento por este número, porque refleja realmente el enorme trabajo que hicieron las editoras invitadas a trabajar en él. Eso llevó años de trabajo y lucharon contra un grupo muy grande de dificultades, no perdieron la fe, hicieron un trabajo académico realmente meritorio y para mí es una gran alegría poder ver finalmente hoy esto en blanco y negro. Van a comentar este trabajo la doctora Margarita Mas Moreno y la doctora Mabel García Arnaiz. La doctora García Arnaiz es profesora de Antropología Social en la Universidad Rovira y Virgili. Ha sido investigadora visitante en el Centro Edgar Morin del CNR de París, CIESAS del Distrito Federal, Universidad de Toulouse Le Mireille II, Instituto de Nutrición de la UERJ o SOAS Food Study Center de la Universidad de Londres, entre otros. Las líneas de investigación son en el campo de la antropología de la alimentación en España. Ha coordinado diversos proyectos y trabajos de campo tanto en España como en México. Actualmente está enfocada en la investigación sobre la modernidad alimentaria, especialmente en atención en el conjunto de transformaciones tecnológicas, económicas, políticas y sociales que condicionan las actuales maneras de comer y sobre la relación entre alimentación, género, desigualdad social, focalizando el estudio en los denominados trastornos alimentarios y de obesidad. Y la doctora Margarita Mas Moreno es investigadora de acá, es investigadora titular de acá del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el programa de investigación Epistemología de las Ciencias y Sistemas de Información y Comunicación. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cursó además la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son la cultura y las comunidades emergentes de conocimientos, sistemas complejos, gestión cultural, vejez y envejecimiento. Yo le doy la palabra, ustedes deciden quién primero. Bueno, en primer lugar, pues yo quería agradecer de forma muy sincera la invitación que me ha realizado Montse Salas para poder estar aquí en esta sesión, en este encuentro que tiene, pues, como ya ha dicho Ricardo, el objetivo principal de presentar este volumen 10, ¿no? de la revista Interdisciplina y que tiene un monográfico dedicado a la obesidad. Entonces, bueno, para mí es un placer estar en compañía de quienes han sido editores, quienes han sido también compiladoras, ¿no? y autores, creo que también hay alguien, ¿no? entre nosotros que ha participado con sus artículos, y no puedo más que felicitar, como ya ha hecho también Ricardo, a todas estas personas por el excelente trabajo hecho, ¿no? Por tanto, a mí lo primero que me gustaría hacer, si me lo permiten, es convidar a la audiencia, la que está presente hoy, pero la que posiblemente nos escuche, ¿no? más tarde, cuando esto pues, tenga, ¿no? una difusión más amplia, a personas que pueden ser académicas, estudiantes, y también público en general, a que lo lean. Por tanto, bueno, está disponible, si no estoy mal informada, gratuitamente, online, y yo creo que tiene el enorme interés este número de interrogarse sobre una infinidad de asuntos que, bueno, de una forma u otra, los seres humanos vamos construyendo alrededor de lo que es el cuerpo, lo que es la alimentación y lo que es la salud, ¿no? Es cierto que muchos de los interrogantes que aparecen aquí en estos 6 artículos, hay más interrogantes que respuestas, podríamos decir, pero eso ya es algo que tiene que ver directamente con la naturaleza compleja de este objeto de estudio y sobre todo con los desafíos epistémicos que se están planteando aquí los autores y las autoras en relación con esta temática, ¿no? Bueno, el dossier está precedido de una excelente introducción, la introducción que está llevada a cabo por Montserrat Salas y por Patricia Castañeda,
que discute meticulosamente, también reflexivamente y críticamente sobre la necesidad de aproximarnos a este tema desde la pluralidad. Por eso ellas hablan, y las palabras nunca suelen ser neutras, de estos conceptos de obesidades en plural, de comidas, de cuerpos y de desigualdades. Entonces yo en mi intervención a mí me gustaría poner precisamente el foco en esta cuestión de la pluralidad, ¿no? Porque se pone, dentro de lo que es el dossier, se pone de manifiesto de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, la primera incorporando lo que son las diversas aproximaciones hechas desde, ¿no? Los... disculpen porque se me ha ido aquí el... Sí, ¿qué pasó algo? Sí. Bueno, desde... hablaba de poner, ¿no? Por mi parte, en la intervención me gustaría ponerle el acento en la pluralidad, ¿no? Se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, recogiendo, incorporando diversas interpretaciones sobre la centralidad que adquiere el peso corporal, las formas corporales, el control del peso, la vigilancia, para distintas disciplinas a la hora de subrayar o bien la naturaleza biológica o bien la naturaleza social y dar cuenta de la causalidad, por una parte. En segundo lugar, porque también en este número se da voz a la variedad de experiencias, ¿no? de sentidos, de emociones también, a través de las cuales las personas en general, en este caso se habla de personas que están en procesos de migración, mujeres que viven en el campo, personas que viven en los cuerpos de manera a veces como cuerpos que inoportunan, como cuerpos que nos molestan, por sus excesivas formas, por los excesivos, la idea de exceso, ¿no? Kilos, grasas, pero a veces por lo contrario. En algún artículo se cita pues cómo hay movimientos, ¿no? de personas que están, se enorgullecen, ¿no? De tener un cuerpo pues, que de alguna forma sale, ¿no? Está contestando a esa normativización corporal como podría ser el activismo FAT, ¿no? Entonces, bueno, los cuerpos, además de ser entidades biológicas, materiales, conforman también los espacios donde los sujetos somos, donde los sujetos sentimos, ¿no? En función de prácticas sociales, en función también de lo que serían interacciones personales y, bueno, sociedades lipófobas, que en las que estamos ahora, ¿no? La sociedad mexicana entiendo que también lo es, ¿no? En la que yo procedo, pues llevamos ya décadas, ¿no? Definiéndonos como tales. Lo que son las representaciones idealizadas del cuerpo delgado tienen muchas veces repercusiones dolorosas, ¿no? Son sufridas por las personas que se alejan de esos estándares, ¿no? Las personas gordas, quienes bueno, se ven enfrentadas a procesos de discriminación sencillamente en razón de su peso, ¿no? Y sobre todo por los atributos negativos que hemos ido construyendo ya desde hace décadas y unos siglos en torno a la gordura, ¿no? Como sinónimo de pasividad, de pereza, de descontrol, de falta de voluntad. Por tanto, yo creo que devienen importantes todos estos movimientos que son muy recientes, ¿no? Y que los podemos ver en las redes sociales, que están disputando esos estándares prescriptivos de salud y de belleza corporal, más o menos hegemónicos, y que se ve claramente en lo que decía antes, en este activismo, ¿no? Que hay, que no solamente activismo pro-fat, ¿no? Pro-gordura, que no solamente intentan trabajar porque las políticas públicas sean inclusivas, es decir, apelando al derecho de las personas gordas a considerarse como eso, como personas, sino también a reivindicar la gordura como una especie de identidad subversiva, ¿no? Una identidad que de alguna forma desafía la idea del cuerpo gordo siempre como cuerpo enfermo y necesitando de intervención médica, y también hacen hincapié al reconocimiento de la pluralidad de la diversidad corporal. Bien, otra tercera manera de expresar la pluralidad de este número ha sido bueno, mostrando que la obesidad deviene un paradigma, deviene un ejemplo paradigmático de lo que es un epítome, ¿no? De lo que serían las desigualdades sociales, porque expresa formas fundamentales de
de desigualdad social, en razón de género, en razón de origen étnico, en razón de clase social, entre otras, ¿no? También la cuestión de la pluralidad viene reflejada en este volumen, que digo que es casi un libro, lo pueden ver aquí por el tamaño que tiene, y es que se trata, bueno, de artículos que son diferentes entre sí. Creo que eso también ha sido un acierto. Es verdad que la mayoría se refieren a México, pero todos incluyen un acervo bibliográfico significativo, lo que de alguna forma convierte a los textos en relación a las temáticas que están abordando en una referencia que va a ser obligada para las personas, entiendo yo, que trabajan en esta temática aquí en México, y también una fuente de consulta, en la medida que se ha hecho un esfuerzo extraordinario por recoger bibliografía de interés, ¿no? Entonces, bueno, la pluralidad también viene determinada porque algunos artículos son de base etnográfica, nos muestran los cambios alimentarios, por ejemplo, que experimentan las personas que están en situaciones de migración, que desde México van hacia los Estados Unidos, y que de alguna forma la llegada a la sociedad de destino, de acogida, implica también no solamente cambios en la vida cotidiana, laboral, etcétera, sino también en las pautas, en las maneras de comer, y que una forma a veces de significar integración o de responder es comiendo comida que en general es diferente, que en general es de mayor tamaño, de más cantidad y más barata, pero también menos saludable. Entonces este artículo subraya esta condición. También hay artículos que son revisiones de literatura publicada en este país sobre las dimensiones epidemiológicas, sobre las dimensiones clínicas o sociales de la obesidad. También de lo que se ha hecho desde una perspectiva de género. Por tanto, aquí hay artículos que de alguna forma sirven para ver cómo se ha trabajado desde el feminismo, desde la teoría de la interseccionalidad y también desde lo que es la filosofía de la ciencia. Por tanto, esa diversidad es notoria. También son relevantes los que explican casi que al final de cada artículo hay como esa intención de lo que se ha hecho hasta aquí, pero también de lo que no se ha hecho. Y por tanto, entiendo que en las diferentes temáticas pues también hay una línea, ¿no? una invitación a seguir trabajando para recoger en un futuro no lejano, sino próximo, pues lo que podía ser temáticas de interés en relación con la obesidad. ¿Qué más decir? Bueno, pues que con respecto a las aproximaciones que aquí se plantean, es verdad que podríamos ver un cierto desequilibrio en beneficio de lo que son los artículos de base socioantropológica. A mí en particular no me molesta, procedo de la antropología, ¿no? Pero yo creo que tenemos, desde las ciencias sociales tenemos mucho que decir, ¿no? Sobre la obesidad y por tanto no solamente para contrastar o para matizar, sino también por supuesto para completar lo que se está diciendo desde diríamos, la literatura de base biomédica, que es muchísimo más abundante y que es la que de alguna forma legitima y da fuerza a esa visión particular, que es la más compartida, que es la más prevalente, acerca de entender la gordura como una enfermedad, ¿no? De carácter global provocada, esta es la explicación como más general, el exceso de grasa corporal fruto supuestamente de consumir más calorías de las que gastamos y ser sedentarios, ¿no? Entonces, bueno, yo digo aquí, no sé si nos dará lugar o no para discutir sobre la diversidad de razones, ¿no? Que están hoy apuntando al incremento de esta dolencia, pero sabemos que también hay mucha causalidad de carácter biológico, ¿no? Factores metabólicos que aquí están bien explicados, genéticos, farmacológicos, y que de alguna forma hay que reivindicar también este concepto de obesidades desde el ámbito de las propias ciencias biomédicas, ¿no? Porque
bueno, es una cuestión real que no siempre ha de acabar explicándose la obesidad por cuestiones relacionadas con la causalidad medioambiental, que es a lo que se recurre en muchas veces, ¿no? La obesidad se ha explicado desde el punto de vista de los factores ambientales, socioambientales, por los cambios habidos en sociodemográficos, tecnológicos, la industrialización, la deslocalización, la publicidad, no sé, muchas causas, los videojuegos, y muchas veces se afirman estas causalidades culturales cuando se habla del entorno de una forma que no se sabe, al menos con evidencias absolutas, hasta qué punto cada uno de todos estos procesos que se alunden, ¿no?, de causas, tienen una relación de causa a efecto, ¿no? Bien, yo diría que la voluntad de este número ha sido, aquí están las editoras de alguna forma por si después quieren compartir esta idea que a mí me ha de alguna forma suscitado, han querido evitar, creo, que enfocar el estudio de la obesidad desde una única visión, a pesar de que, insisto, hay más artículos socioantropológicos que no biomédicos, por ejemplo, pero también huir de lo que serían visiones opuestas o visiones dicotómicas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo que aportan los artículos es que están hechos desde una perspectiva histórica, sociológica o etnográfica, es de alguna forma insistir en relativizar ese carácter siempre considerado como anómalo o patológico, asociado a las prácticas alimentarias, a las prácticas también a los estados corporales, evidenciar que el cuerpo nunca es o solamente biológico o exclusivamente cultural o social, mostrar el interés de contextualizar siempre los procesos que tienen que ver con la salud en procesos que son cambiantes, dinámicos, de largo plazo. Los problemas no surgen de la nada. Y también dar herramientas para comprender por qué y cómo ciertas explicaciones, ciertos paradigmas se convierten culturalmente en dominantes a la hora de explicarnos en qué consiste un problema de salud, ¿no?, y cómo resolverlos, ¿no? Entonces, para mí esta sería como la principal aportación que podemos hacer desde las ciencias sociales hacia otras disciplinas, hacia las disciplinas de la biomedicina, de la psicología también. Yo creo que queda un largo recorrido todavía por trabajar desde la interdisciplinaridad. En esto último ya que querría hacer un poquito de énfasis o de normalizar la interdisciplinaridad, ¿no? Porque bueno, y nadie discute, es verdad, que la alimentación, por poner un ejemplo, deba ser analizada, estudiada, abordada desde la multidisciplinaridad, pero creo que hay un matiz importante entre la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad que vale la pena destacar, ¿no? Porque muchas veces, pues, bueno, un fenómeno como la alimentación o una dolencia como la obesidad, pues bueno, puede ser analizada desde sus dimensiones nutricionales, desde sus dimensiones psicológicas, desde sus dimensiones, no sé, económicas o políticas, y bueno, normalmente se tratan de dimensiones que vienen desde cada una de las ciencias, ¿no? Son aproximaciones unilineales y sobre un mismo fenómeno, pero cada una arropada por los marcos epistémicos en los que los investigadores se forman, ¿no? Y tienen cada uno tenemos nuestras herramientas, nuestros enfoques teóricos y metodológicos, y no nos gusta salir de esa zona de confort. Por tanto, lo que es la colaboración científica apenas sí se queda reflejada en lo que serían colaboraciones entre disciplinas que son a su vez muy afines. A veces hablamos de interdisciplinaridad, pero en el fondo estamos moviendo en terrenos como muy familiares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la multidisciplinaridad no es lo mismo. En la interdisciplinaridad hay cuestionamientos, hay discusión, hay debate, no hay interés por crear espacios de discusión, de esfuerzos de convergencia, y yo creo que un poquito es lo que hemos de perseguir. Por tanto, animo a que en un próximo número, si es que hay, que yo creo que sí, porque hay 6 artículos, pero hay muchísima gente trabajando sobre el tema de
de la obesidad, pues se pudieran incorporar aún más artículos que de alguna forma supusieran estas discusiones, ¿no? Porque yo creo que vamos a avanzar en el conocimiento científico precisamente reconociendo lo que nos pueden aportar otros conocimientos, ¿no? El trabajo que hay sobre la filosofía, de hecho, desde la filosofía de la ciencia, en este mismo número creo que nos da bastantes pistas también, ¿no? Sobre cómo enfocar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces, bueno, yo hasta aquí mi intervención, sigo ahí, ¿no? un ratito para poder compartir, ¿no? Lo que pensemos entre todos, pues perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Margarita. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, yo quiero hacer una puntualización, escribí unas líneas sobre el dossier de este número de la revista, en que Ricardo no dijo, pero porque es mi última etapa de investigación relacionada con personas adultas mayores, tiene que ver con la nutrición y la nutrición aplicada a las personas adultas mayores, ¿no? Entonces me pareció un libro, un número muy importante, no solamente para las ciencias sociales, sino desde luego para una revisión desde disciplinas muy, digamos, vinculadas a la medicina, a la nutrición, a los procesos biológicos, porque precisamente, como dice Mabel, ahí está la interdisciplinariedad en el diálogo interdisciplinario, no el trabajo de sumar resultados disciplinares, sino más en ese diálogo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, agradecer a Patti Castañeda y a Monse que me hayan invitado a la presentación del dossier de este número de la revista Interdisciplina, que habla de obesidad y obesidades en plural, que me parece un acierto, primeramente, y porque ciertamente nosotros en el CEICH, donde trabajamos, nos enfocamos a problemas sociales complejos, que precisamente por esa condición de complejidad demandan el análisis desde la interdisciplinariedad. Esta revista, que es el número 26 de una colección ya amplia que tenemos en nuestro centro, es sin duda un referente obligado para todos aquellos que quieran y estén estudiando las distintas miradas de la obesidad y las obesidades. Y confieso que para mí fue una sorpresa descubrir los artículos, no solamente por su contenido, sino por su valiosa articulación interdisciplinaria. Me parece que es un muy buen ejercicio interdisciplinario y que nos hace reflexionar a aquellos que estamos en diferentes áreas del conocimiento. Incluso si yo dijera que la obesidad es un problema de salud pública, estaría también abonando a esos prejuicios que se han ido construyendo socialmente a lo largo de la historia y que muchas veces participamos en ellos sin quererlo, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, ¿no? Hablar de la obesidad como una epidemia también, a la lectura de otros autores, podría ser un error, porque ahondaría en la discriminación hacia las personas jóvenes, ¿no? Entonces, soy nutrióloga y desde la nutrición confieso que yo también he caído en muchos prejuicios sobre la obesidad. Y ciertamente, a pesar de que en los últimos años han habido muchas aproximaciones y referencias sobre la obesidad en nuestro país, ciertamente, como dice Mabel, la mayoría han sido desde las áreas de la medicina, de la nutrición, y digamos, bueno, pues es importante entender que la obesidad es una condición humana y social y probablemente es importante estudiarla desde esa justa dimensión, ¿no? Desde todas estas miradas para entender la pluralidad y sobre todo sus múltiples dimensiones. Confieso también que desde lo que yo he realizado de la nutrición a lo largo de mi licenciatura y la maestría que hice en nutrición aplicada para las personas adultas mayores, no había encontrado textos tan ricos de ricura y de riqueza, por supuesto, sobre todo con amplísimas referencias de distintas disciplinas. Y eso me gustó mucho del número y me parece que es fundamental
del trabajo de estos artículos. La obesidad como una enfermedad también es cuestionada en varios de estos artículos presentes, pero me parece, y sí estoy totalmente de acuerdo, que es un constructo que está más presente que lo que estuvo el COVID, ¿no?, en estos últimos años, por lo menos en nuestro país. De ahí la importancia de este número de la revista, que me parece que debe ser leído por todos aquellos que trabajen la problemática, no solamente desde su aspecto médico o nutricional. Me parece que es fundamental revisar las aportaciones que se hacen desde distintas disciplinas del área social, la antropología y la sociología, y particularmente la antropología de la nutrición o nutrición. ¿Sí? En los diferentes artículos que trata de esta revista se presentan pues, argumentos muy bien elaborados para, por un lado, hablar de la obesidad como una pandemia del siglo XXI, pero también para defender el error de nombrarla como una epidemia del siglo XXI. Pero bueno, en fin, al mismo tiempo me parece que hay una densa reflexión para no caer en la trampa, sino construir y deconstruir al mismo tiempo deconstruir los prejuicios sobre las obesidades que se han generado a lo largo de los siglos. Hubo una pregunta que me pareció fundamental, que está sobre la mesa, que es ¿por qué se sigue considerando a la mujer como responsable de la obesidad de los hijos y las hijas? En ese sentido, y para responder y aproximarse a la respuesta a esta pregunta, Elena Pérez Gil, Ana Gabriela Romero, Itzel Candiani, Monserrat Martínez nos presentan datos muy actualizados sobre la obesidad en México, pero analizados desde una mirada social. El problema de las cifras ciertamente presente muestran lo que ha sucedido en los últimos 16 años y se han analizado las causas de la obesidad, su relación con el cuerpo, con los cuerpos, con la nutrición, pero también con la desnutrición, y estas a su vez con prácticas culturales ancestrales que se irán desglosando, se van desglosando a lo largo de los artículos. Se presenta también la enfermedad desde la perspectiva médica, pero también las representaciones sociales, imágenes y significados desde la sociología, la perspectiva de género y con la total desigualdad entre la obesidad en los hombres y las mujeres desde la mirada sociocultural, que revisa también las prácticas culturales cotidianas vinculadas a las personas obesas y no obesas. Se analiza la interacción entre los factores biológicos, psicológicos y sociales de las obesidades e igualmente desde una visión socioeconómica y cultural. Me parece que cada uno de los artículos va como enriqueciendo al premio, ¿no?, en términos de una lectura. Hay otro texto que me parece también muy importante, el de Esperanza Tuñón, que nos ofrece un trabajo sobre 25 familias de migrantes mexicanos en Estados Unidos y el trabajo que se hizo sobre sus testimonios y hábitos alimenticios, su salud y cuerpo. Nos revela que a pesar de los diversos factores que causan las obesidades, el factor genético, fisiológico, psicológico, familiar, social, económico, cultural, político, las nuevas prácticas alimentarias de los mexicanos que viven en los Estados Unidos se han identificado con el consumo de alimentos altamente procesados y nos explica cómo están apareciendo como factor central, no solamente para la obesidad, sino para su vinculación con las enfermedades crónico-degenerativas y su mayor gravedad entre los migrantes. La diabetes, por ejemplo, me parece que se explica ampliamente en este artículo y en ese sentido me parece que vale la pena conocer lo que está pasando con los mexicanos, con nuestros connacionales en los Estados Unidos. Después tenemos un artículo de Ivonne Vizcarra que nos presenta un texto en el que analiza la alimentación, la soberanía alimentaria, el sobrepeso, la desnutrición, la malnutrición, el binomio salud-enfermedad de las mujeres, pero las mujeres del campo mexicano en este siglo. La relación que existe entre la práctica cultural de comer
como prácticas patriarcales ancestrales y de sometimiento de mujeres indígenas, campesinas, rurales y las nuevas relaciones de poder. Presenta el reto para lograr la soberanía alimentaria desde una mirada decolonial y desde la perspectiva de género, y explica cómo la inequidad en el acceso a recursos y oportunidades sociales influye desde luego y en gran medida en lo que comen hombres y mujeres según sus posiciones sociales. Me parece que es un texto necesario para comprender el fenómeno de la globalización agroalimentaria, la malnutrición, el sobrepeso y obesidad de las mujeres pobres del campo, los consumos culturales, los procesos de urbanización rural y alimentarios, la homogeneización de las dietas y hasta modificar los gustos y causar la terrible pérdida de la diversidad biocultural. Y desde luego nos presenta propuestas para enfrentar pues, este complejo problema. Después tenemos un artículo sobre obesidad y género, que es el nombre del artículo que escriben Karim Pinat y Maribel Núñez, donde presentan cómo ha sido abordada la perspectiva de género en los estudios científicos sobre alimentación y obesidad y sus aportaciones para la conformación de la identidad cultural femenina actual. Analizan las ventajas de las aportaciones que esta perspectiva de género hacen sobre los estudios de alimentación y obesidad para impulsar nuevos estudios que visibilicen este problema social, que no individual, de alta complejidad y desde luego múltiples factores. Por supuesto que muchas preguntas alrededor del sobrepeso y la obesidad quedan sobre la mesa, pero ciertamente con estudios realizados desde la perspectiva de género se está luchando contra la mundial discriminación y estigma de las personas con sobrepeso y obesidad, y me parece que es importante no dejar de leer este artículo muy sugerente. Y efectivamente tenemos también una participación de los doctores Marta Kaufer y Juan Fernando Pérez, investigadores de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición, que nos presentan, por supuesto, certeras definiciones y datos muy concretos desde la parte médica, fisiopatológica y clínica de la obesidad, vista como enfermedad en este caso, así como su alta relación con las enfermedades crónico-degenerativas. Desde luego se trata de un texto obligado para entender cómo la obesidad afecta a ambos sexos, a todas las edades, a grupos socioeconómicos de nuestro país, y nos explican claramente esa compleja relación entre causa y efecto de factores genéticos, que es interesante, estas nuevas expresiones genéticas que predisponen a la obesidad, que antes son genes que antes no se expresaban y que ahora se vinculan con los cambios en las que, bueno, son causas y consecuencia de estos cambios en las prácticas culturales cotidianas, medioambientales y sociales. En ese artículo hay una representación gráfica, un esquema, donde nos muestran más de 20 factores de riesgo relacionados con estos cambios, digamos, en la relación salud-enfermedad, y sobre todo la modificación de los patrones de salud de la población en México y el incremento de la morbilidad, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, todos los tipos de cáncer y desde luego las muertes vinculadas a los procesos de la obesidad como enfermedad. Esa parte, este capítulo tiene una parte muy importante del tratamiento, pero también trabajado desde lo individual y desde lo colectivo, desde los procesos preventivos hasta los procesos o procedimientos curativos, y hablando de cambios en la dieta, de estilos de vida, un compromiso individual ciertamente, pero también esta propuesta social y colectiva para cambiar la cultura de consumo a nivel de las personas, las familias y desde luego la sociedad en su conjunto. Y yo diría que ese artículo de estos médicos se complementa desde luego y sin duda alguna con el artículo de Luis Sánchez desde la filosofía de las ciencias,
que nos ofrece un análisis más profundo sobre el factor social de la obesidad y su relación con las diferentes ideas y constructos sobre las dietas. Nos explica por qué la obesidad es un problema de todos y no un asunto individual, y argumenta perfectamente cómo la obesidad es un producto de una construcción social, un efecto de una estructura social inequitativa y de un sistema alimentario que prioriza la ganancia económica. Explica en su texto cómo la distribución de la obesidad no es casual ni gratuita, es decir, explica la relación entre obesidad y pobreza, comer sano, comer barato, comer chatarra y lo caro que es comer sano, ¿no? Y finalmente me parece que cierra muy bonito, muy completo este dossier, una entrevista fabulosa desde mi punto de vista que Monse le hace a Mabel, que nos permite reflexionar a profundidad sobre, digamos, este problema o este asunto de la interdisciplinariedad, donde se vincula la alimentación, las prácticas alimentarias como prácticas o como hechos sociales totales, y digamos con toda la discusión de la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, incluso digamos cómo empezar a imaginar la transdisciplinariedad. En este caso me parece que fue muy atinado esa entrevista con un perfil tan particular como el de Mabel, donde nos explica, digamos, cómo llegó a la antropología y cómo llegó posteriormente a la antropología de la alimentación, y esa relación entre la parte biológica y la parte social de la práctica humana de alimentarse, esa vinculación entre cultura y natura, pero también desde su experiencia personal y su trayectoria de vida para comprender las múltiples dimensiones del objeto de estudio que estamos poniendo sobre la mesa. Desde luego, bueno, nos cuenta cómo llegó a México, el trabajo de análisis de discurso que ha hecho durante muchas décadas alrededor de la comida, la alimentación, la obesidad, la enfermedad, la medicalización de los alimentos, en fin. Una delicia de entrevista sin duda, y un análisis interesante de la manera en que la obesidad se ha ido construyendo socialmente y la forma en que el pensamiento complejo permite contestar nuevas preguntas a viejos problemas desde la interdisciplinariedad. Esta parte de su trabajo con Edgar Morán y con la complejidad, me parece que le da un punto muy importante a esta entrevista que sin duda vale la pena leer, con una mente abierta y por supuesto con amplio criterio. Sin duda los artículos me parece que están presentes en este número de la revista se complementan ampliamente y de manera muy afortunada. Entonces no me queda más que recomendar que revisen este número desde todas las áreas del conocimiento, porque es un problema o un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, tan presente en nuestra sociedad que me parece que es obligado y será de hoy en adelante obligatorio para mis estudiantes de nutrición y de otras áreas en las que estoy trabajando. Y desde luego felicidades a las editoras porque me parece un excelente trabajo. Muchas gracias, Margarita. Pues vamos a darle la palabra a las editoras. Bueno, desde aquí se escuchará, espero, porque mi voz está un poco a la baja. Esta es una ocasión muy especial para mí, muy emotiva, creo también, porque regresamos al centro, porque regresamos a tener una presentación en presencial, muchas de nosotras, porque me da mucha emoción ver colegas de este centro aquí también, en esta sala. Pero particularmente me resulta muy afectiva por poder compartir el espacio con Monse. Esta revista es el resultado de un intercambio académico, de una estancia académica de Monse en el centro, y en ese sentido me parece también como un exitoso resultado, no solamente de encontrarnos en los pasillos y compartir los cafés, sino de pensar que se puede hacer juntas entre personas de distintas instituciones, con distintas
orientaciones académicas y que encontramos un punto de interés común. Monse, desde su profunda especialización en los problemas de la nutrición y en mi loca cabeza por mi interés de mucho tiempo en relación con el cuerpo, con los cuerpos y con cómo la condición de género afecta cosas tan elementales de la condición de vida como es la ingesta, el acceso a los alimentos y el acceso diferenciado y desigual a la alimentación, que trae consecuencias importantes para la vida de mujeres, hombres, niñas, niños y personas adultas mayores. Este número de la revista es el resultado de un evento que propuso organizar en este centro hace varios años. Mejor no hacemos cuentas, últimamente la línea del tiempo corre demasiado rápido, pero justo ese encuentro, ese evento que organizó Monse, bueno, pues dio pie a que pensáramos en colegas a invitar y sobre todo, pues aquí siempre la voz principal fue la de ella. Yo he fungido como una acompañante solidaria de este proceso, pero realmente mi mayor reconocimiento al trabajo, la profundidad y la dedicación de la doctora Monserrat Salas Valenzuela, que hizo posible que ahora tengamos este número tan importante. Y por supuesto quiero agradecer de manera muy especial al doctor Ricardo Mancilla y a mi querida colega Laura Moncada, porque tuvieron una paciencia y una solidaridad que permitió llegar a donde estamos. Entonces, nada, solamente tengo palabras de agradecimiento para Monse, para las autoras, los autores, el editor, la coeditora de esta revista y escuchar a Monse. Pues yo también estoy muy emocionada y muy agradecida. Creo que solo me voy a dedicar a agradecer. En primer lugar, pues agradecerle al centro, al SAGE, y en particular a Patti, que me aceptó en esta estancia académica cuando yo necesitaba respirar un poco fuera de mi instituto y ver que encontrábamos voces con las que pudiera yo hablar de temas alimentarios más que nutricionales y resonar en incluso un lenguaje diferente. Y pues yo le agradezco mucho a Patti, que fueron todas las formalidades, y obviamente a mi institución que me permitió estar en esta estancia. Esa estancia sucedió en 2016. Efectivamente, para cerrar esa estancia organizamos esta mesa redonda y fue muy interesante porque Patti me preguntó, me dijo, Monse, ¿cuál es el tema más acuciante hoy en el ámbito de la nutrición? Pues era la obesidad. Y entonces, aunque no es un tema sobre el cual yo tengo una línea de investigación específica, pues inevitablemente se tocaba. Entonces, gracias Patti, porque tú orientaste la temática del producto que hoy tenemos. Y efectivamente agradezco esa mirada múltiple que se pudo no solo tener en la estancia, en la mesa redonda, sino también en la publicación. Y en ese sentido tengo que dar un agradecimiento muy especial a las autoras y los autores que aceptaron darle continuidad a este trabajo. Luis está aquí presente y sabe que este número, este dossier, tuvo dos nacimientos. Uno primero que lamentablemente tuvimos que dejar en visto, y un segundo nacimiento que es el que posibilita que hoy en día tengamos esto, pese a los tiempos del COVID, tengo que decirlo, porque el primer nacimiento no tuvo que ver con COVID y este segundo sí. Entonces el grupo de autores y autoras sostuvieron su trabajo, lo actualizaron y su decisión de someterse a un nuevo proceso de dictaminación. Y esto es de agradecer, siempre de agradecer, porque finalmente son el grupo de autores y autoras quienes están allí presentes, ¿no? Y debo decir que fueron entre 3 y 4 años en algunos casos, ¿no?
Y mi agradecimiento realmente al trabajo de edición y de diseño. Laura diariamente, Ricardo por supuesto, en decir esto es un trabajo que tiene que publicarse por parte del SAGE y pues como, no sé, coeditora, que es un término que me gusta mucho porque formaliza nuestra relación, Patti, pero en realidad Patti es Patti, Monse es Monse y nos encontramos en este camino y pues esta formalidad es un producto y es un producto que agradezco mucho que exista, que esté disponible gratuitamente en la red, cosa que también es trabajo de edición, porque es un logro el que esté disponible, pero también para quienes fuimos criadas con libros alrededor, el tenerlo en físico, para mí es una celebración hoy y me llevo un paquete grande para entregarle a las autoras y los autores. Es todo lo que quisiera compartir. Y pues no sé, Patti, si te parece que le demos unos minutos a Luis, que es uno de los autores que está acompañándonos presencialmente, aunque estoy segura que en la distancia estarán varias otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, para ti. Bueno, muchas gracias. Pues ante todo agradecer a las autoridades del CEICH, agradecer por supuesto a Patti y a Monse. Fue un proceso realmente largo. Debo confesar que para mí en lo personal fue un artículo muy difícil, muy difícil, porque tenía tantas cosas que decir sobre el tema, que el problema fue hacer que cupiera en 25 o 27 cuartillas más o menos. Lo cual agradezco infinitamente su paciencia porque creo que yo era de las personas que más me tardaba en volver a entregar y que más volvía a cambiar todo cuando había que hacer una nueva revisión. Bueno, quisiera comentar nada más brevemente que me parece que este dossier aparece en un momento muy pertinente a cubrir una parte de la conversación social que quedó un poco interrumpida durante la pandemia, pero que estamos retomando, y en donde me parece que hay cambios de fondo a nivel de la política gubernamental en México. Un poco entre las cuestiones de la pandemia creo que nos pasó un poco de lado el hecho de que la 4T sí trae una idea diferente acerca de cómo manejar la llamada epidemia de obesidad. Que hay, yo sí personalmente rechazo tanto el término obesidad como el término epidemia. Hace un momento decía Anabel, la dolencia de la obesidad. No, es que les prometo que ser gordo no duele. Uno trae sus kilos y con esos uno perfectamente se mueve y se siente feliz y anda por el mundo. ¿Hay un nivel en el que no? Sí, por supuesto hay un nivel de personas con pesos extraordinariamente grandes donde ya no hay movilidad básica y ahí sí hay sufrimiento físico. Pero para la inmensa mayoría de las personas clasificadas como obesas o con sobrepeso, en realidad la gordura no duele. Lo que duele son las actitudes sociales, lo que duele son las burlas, lo que duele es el bullying. Y ese es el espíritu del artículo que me permití escribir. Desde la mirada de mi entrenamiento intelectual, que es básicamente de la filosofía y la historia de la ciencia. Platico un poco nada más una cuestión personal, que en realidad yo llegué de una manera accidental al tema. No eran cosas que yo hubiera trabajado antes, pero llegué por razones de peso. Como persona gorda de toda la vida, algún día topé finalmente con la pregunta de, bueno, pero en realidad es tan tremendamente mala y peligrosa la gordura como nos dicen. De veras, todas las personas gordas estamos condenadas a morirnos lentamente y con horribles sufrimientos de diabetes, hipertensión y todo lo demás combinado. Una de las cosas que más me encantaron del dossier es el artículo de Marta Kaufer y Juan Fernando Pérez, porque en la página 153 contienen una gráfica que es exactamente la misma gráfica que produjo por primera vez en el 2006 y luego reprodujo otra vez con datos actualizados en el 2013 Catherine Flegar,
que es una de las, probablemente la epidemióloga que más le ha dedicado atención y tiene trabajos más citados acerca de la relación estadística entre la obesidad y la mortalidad consideradas todas las causas de muerte. Y los resultados son tremendos, y aquí se corroboran otra vez la gráfica, dice lo mismo que dice Flegel, porque resulta que en realidad lo que nos mata probablemente no es la gordura, o no de una manera directa. Si uno le hace caso a esta gráfica, el porcentaje de población con mayor expectativa de vida es el que está entre 25 a 30 puntos de IMC, o sea, la gente regularmente clasificada como sobrepeso y obesidad tipo 1. De hecho, las personas muy delgadas, las personas que están en el rango más deseable de los 18.5 a 20, tienen en realidad un grado de mortalidad parecida a la de las personas con obesidad tipo 3. Esto a mí me parece que es no solamente un problema, sino un problema grande para la política pública. Porque si lo que oímos reiteradamente, o lo que habíamos estado reiteradamente más o menos desde inicios de este periodo de gobierno, en los medios de comunicación y en las campañas públicas de salud, etc., era el mensaje de baja de peso, baja de peso, baja de peso, baja de peso, a lo mejor estábamos dando un consejo que lo único que iba a hacer era incrementar la probabilidad de muerte por todas las causas. Sí es cierto, y eso no hay que negarlo, que hay un aumento histórico perfectamente constatable, la misma Catherine Flegel lo prueba, en los pesos medios de la población mundial en la mayor parte del mundo occidental. México, por supuesto, que también entra en ese grupo. Sí es verdad, por supuesto, y eso tampoco hay que discutirlo, que hay una relación estadística muy clara entre la obesidad y ciertas enfermedades como la diabetes tipo 2 y la enfermedad coronaria. Pero además de que ahí hay problemas epistemológicos serios, que es de lo que hablo más en el artículo, no es correlación estadística, no quiere decir causalidad, que es lo primero que uno aprende en un curso de estadística. Y aquí, como se ha manejado esto, en realidad no es claro, primero que realmente la relación sea causal, y en todo caso, cuál sería la dirección de la causalidad. Si son las enfermedades metabólicas las que causan la obesidad, o si es al revés. Pero bueno, más allá de esa discusión que es a nivel metodológico, filosófico, a nivel filosofía de la ciencia, la cuestión es que los datos duros están aquí y salen otra vez más. La gente que vive más, consideradas todas las causas de muerte, no solamente las tradicionalmente relacionadas con la gordura, la gente que vive más resulta que es la gente que está entre unos 10-12 kilos arriba de los supuestos pesos ideales. Y el mensaje de baja de peso, tu peso ideal, a lo mejor resulta que no solamente no es saludable, sino es contraproducente para efectos de salud pública. Bueno, esas son las cosas que cuestiono desde una mirada que viene sobre todo, sí, del activismo gordo, que es una cosa que empieza a escucharse mucho más en nuestros países de habla hispana. En España ya hay un movimiento antigordofóbico bastante consolidado, en Argentina empieza a avanzar, en México nos hemos quedado un poco atrás por diversas cuestiones, pero empiezan a verse muchas más voces al respecto. Y no es precisamente que el movimiento del Fat Pride, el orgullo gordo, sea un movimiento pro-fat en el sentido de que sea un movimiento de ensalzar la gordura como un estado deseable, porque si la gordura fuera voluntaria, no habría gordos ni gordas. No hay un solo incentivo social para ser gordo. Si somos como somos, es porque hay algo que escapa más allá del control estrictamente voluntario y personal. Entonces, el mensaje de los movimientos que cuestionan la medicalización de la gordura en el término obesidad no tienen tampoco el mensaje de sean gordos, coman todo lo que quieran, no se muevan, es bueno estar redonditos, etc. Porque lo único que se quiere precisamente es no decirle a la gente cómo debería vivir su vida, cómo debería ser su cuerpo normal, cómo debería comer o cómo debería comportarse, que es justamente lo que las personas gordas desearíamos para nosotras y nosotros mismos. Simplemente un mundo donde, más allá de los efectos de salud que cada quien tendría que atender de una manera muy personal, con médicos que tampoco partan del supuesto de que todo cuerpo gordo es necesariamente un cuerpo enfermo, patológico, casi moribundo, tratar a los pacientes otra vez como personas individuales en donde cada caso se tiene que trabajar completamente por separado.
y entender que a nivel social el problema no es tanto el de las decisiones individuales, sino es el problema de cómo está configurado el sistema de producción alimentaria, por otra parte, y el problema de cómo el mismo discurso medicalizador acerca de la gordura convertida en obesidad promueve de una manera indirecta pero bastante eficaz que el problema no solo se conserve, sino que se ahonde. En el sentido de que si uno piensa que en el capitalismo moderno no hay una política de salud que se mantenga, a menos que se pueda convertir en un buen negocio para alguien, el capitalismo casi por definición es el sistema donde para todos los problemas la solución es vender algo. La obesidad convertida en un problema dentro de una órbita capitalista de economía, sociedad y pensamiento se convierte en un problema donde la solución es venderle algo a alguien. ¿Qué es lo que se vende? Tratamientos de todo tipo para bajar de peso, interminables consultas nutriológicas, suscripciones al gimnasio, operaciones bariátricas, etcétera, etcétera. Y es un negocio maravilloso si uno lo ve desde ese punto de vista, no porque ofrezca una solución que realmente funcione, sino precisamente porque no tiene soluciones que funcionen. Es un negocio eterno si se logra mantener la idea de que la gordura es extraordinariamente peligrosa para ti como persona y extraordinariamente peligrosa para la sociedad como conjunto, bajo la idea esta de que los gordos somos necesariamente una terrible carga financiera y fiscal para las sociedades. Simplemente reiterar los agradecimientos, de verdad muchas gracias Pati y Monse. Muchas gracias a los árbitros o árbitras anónimas, porque de verdad me ayudaron mucho a reconsiderar puntos en este artículo. Y muchas gracias a Sechi. Todos los proyectos interdisciplinarios necesariamente son colectivos. Entonces, creo que la fortaleza de estas propuestas se va manifestando en la medida en que nos encontramos, en que nos vemos, que nos reflejamos de alguna manera en estos resultados que siempre son parciales, que son un punto de llegada para volver a otras preguntas. No sé si va a haber otro. Esperemos no comprometer nada, pero si queda la inquietud, si quedan las preguntas y el interés de muchas otras personas por dar continuidad, creo que habremos hecho un buen trabajo. Gracias. Así que muchas gracias nuevamente a Ricardo, a Laura, a las correctoras que también aguantaron una y otra vuelta, María Elena, que siempre acompaña este proceso de una u otra forma, diseño, a las compañeras y compañeros de difusión, a Víctor, nuestro compañero. Siempre te quiero decir Manuel y no es Manuel, perdóname por favor, y a todo el equipo del CEUS que nos ayuda presencialmente y a distancia para que lo que hacemos aquí se difunda lo más posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí voy a aprovechar parte de algo que es muy importante. Para que un número de la revista salga bien, lo que hay detrás es el trabajo de los correctores. En nuestro caso es Alida, la otra joven que trabaja ahora allá, que yo ni siquiera la conozco físicamente porque con el tema del COVID nunca la he podido ver. Pero para que eso funcione ellos tienen que estar ahí. Y después viene la coordinación que hace Consuelo y el trabajo indiscutiblemente profesional que hace Isabel. Sin esas cosas no podemos ver ese producto acabado y perfecto que tenemos aquí. Una revista son todas esas cosas, no sencillamente el señor que dice el editor. Muchas gracias. Gracias, doctor.